A continuación, entonces, para dar ya inicio a esta sesión, les presentamos a nuestro queridísimo expositor. Su nombre es Pablo Muñoz. Él es psicólogo educacional, tiene un magíster en política y gestión educacional, es también docente de educación superior, relator del WISC 5 de nivel avanzado, es también coordinador del programa de integración escolar y bueno, ahí pueden ver algunas cosirijillas más en pantalla, ¿cierto? Les dejo a nuestro queridísimo ponente desde ahora ya para que pueda iniciar su exposición. Querido Pablo Muñoz, su turno. Hola Trini, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Se escucha? Súper, muchas ¿Aló? gracias. Sí, se escucha perfecto. Sí, ¿Aló? se escucha bien. ¿No? ¿Se escucha perfecto ya? Porque a mí se me queda un poco pegado el computador. Ujú. Oye, bueno, muy feliz de estar contigo nuevamente en esta oportunidad, tantos seminarios que no nos veíamos. Sí. Y bueno, feliz de estar también con nuestra audiencia que nos acompaña esta tarde, noche helada acá. Yo estoy en la región del Maule y hace bastante frío hoy día, mañana, bueno, también. Y vamos a compartir entonces un tema que es sumamente relevante, poco estudiado también, poco explorado desde el punto de vista teórico y también desde el punto de vista práctico, ya como es el acompañamiento a estudiantes que rinden la prueba de acceso a la educación superior. Aquí en el fondo es un sistema y ellos dentro de estas reglas para poder acceder a la educación superior deben rendir una evaluación, ¿ya? Eh, bueno, esto, como comentó Trini, está asociado a este seminario a lo que es el curso que inicia la próxima semana. Bueno, les dejo cordialmente invitados e invitadas para esta actividad de enseñanza y aprendizaje, un curso de 8 horas que inicia entonces la próxima semana. Voy a iniciar la presentación de hoy día. Bueno, hoy día, bueno, como se podrá imaginar, esto es muy amplio. Aquí, como este seminario es muy corto, vamos a tocar ciertos tópicos solamente. Ah, Bien, entonces, sobre un tema que es bastante poco explorado, como habíamos comentado antes de iniciar esta presentación. De hecho, si uno busca información, existe poca teoría. La mayoría son datos obtenidos desde los mismos análisis del DEMRE, que es el Departamento de Evaluación y Medición y Registro Escolar estudiantil, y también de las subsecretarías de Educación Superior, pero en general existe eh, pocos avances desde el punto de vista teórico en esta temática. ¿Ya? Así que, bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, ¿cómo ha sido esto de la educación superior, del acceso? ¿Desde cuándo nació esto de acceder a la educación superior? ¿Por qué no entramos directamente? Esa es como una de las primeras preguntas que me surgió a la hora de hacer o de preparar el curso que inicia la próxima semana. Bueno, lo cierto es que el proceso de selección de personas, de selección de estudiantes, desde la enseñanza secundaria hacia la educación superior, surge justamente con el nacimiento de la Universidad de Chile. Con la fundación en el año 1842, surge la necesidad de establecer un cierto filtro a aquellos estudiantes que son mejor dotados desde el punto de vista intelectual para que puedan acceder a la educación superior. Bueno, es así que en el año 1850 se inicia entonces la selección de estudiantes a través de lo que se conocía como el bachillerato. Ahora, yo he indagado sobre ese procedimiento y me aparecen dos búsquedas de información. Tiendo a creer de que en una primera instancia el bachillerato era una prueba oral, ¿ya? Una prueba oral que se aplicaba a algunos estudiantes que postulaban. Imagínense el nivel de estrés que significa rendir una prueba oral para ingresar a la educación superior en aquel entonces. Y las personas que aprobaban recibían el grado de bachillerato.
por rendir la prueba. Y posteriormente, al parecer, esto mutó a un estilo bachillerato de educación superior, que consistían en 1 o 2 años de educación superior en donde las personas podían explorar distintas temáticas o áreas de desarrollo del pensamiento, de la ciencia, del arte, y ahí a partir de esa exploración podían ellos descubrir su área vocacional y después poder ingresar a la carrera profesional. ¿Ya? Pero nace esto, el proceso de selección nace a través del bachillerato y nace con las pruebas, con las famosas pruebas orales. Ahora la primera prueba ya documentada, escrita, fue la famosa prueba de aptitud académica que nació en 1967 y vivió por muchos años, hasta imagínense hasta el año 2002. Ya ahí fue su último año y esta prueba también fue elaborada por la Universidad de Chile. Ya ahora, en esta época ya había más universidades, pero en el fondo la Universidad de Chile lo que hizo cuando partió fue poner las reglas de ingreso a su casa. Soy la única universidad, o soy prácticamente la única universidad que está en el país. Yo pongo las reglas para la gente que quiera ingresar. Como después fueron fundándose otras universidades, por ejemplo, en el año 1888 se funda la Pontificia Universidad Católica de Chile, son más de 30 años después. Estas nuevas universidades fueron aceptando e incorporando también el mismo procedimiento que utilizaba la Universidad de Chile de acceso. Entonces se fue masificando. Se fue masificando, masificando, masificando. Y luego ya habiendo más universidades en el año 1967, con estas pruebas de aptitud académica, en el fondo se continúa el legado de la Universidad de Chile y en especial ya del DEMRE, que se funda en el año 1996, como entidad administradora de los procesos de selección, pero ya no solo exclusivo de la Universidad de Chile, sino que ya del país y de aquellas universidades que están suscritas en el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena, que es el CRUCH, ¿ya? Pero sí, sigue el DEMRE ahí como un pilar importante que después se mantiene vigente durante todos, hasta el día de hoy, principalmente. O sea, podemos ver entonces que la Universidad de Chile ha sido, a través del DEMRE, ha sido el organismo que se ha encargado del proceso de administración en todas las universidades. ¿Qué significa esto? Que es el DEMRE, la institución o el organismo encargado de la elaboración de la prueba, de la creación de la prueba, y también el encargado de la coordinación territorial, que significa la aplicación, que también es harto trabajo. Bueno, en el año 2002 entonces se reemplaza la prueba de aptitud académica justamente por los cuestionamientos que derivaban de ser considerada una prueba que era que segregaba, que brindaba escasas oportunidades también a las personas que estudiaban en educación o en un contexto educativo de mayor vulnerabilidad y se veían más beneficiados con esta prueba a las clases sociales más altas o a las personas que tenían mayores ingresos que estudiaban en colegios particulares pagados. Desde el año 2003 hasta el 2019, también por un largo periodo de tiempo, estuvo vigente lo que fue la prueba de selección universitaria, la PSU, que también fue coordinada por el DEMRE, eh, y también fue reemplazada por lo mismo. ¿Ya? Fue reemplazada básicamente por lo mismo porque brindaba escasas oportunidades de equidad. ¿Ya? En donde también nuevamente la educación particular pagada se veía más beneficiaria, se veía mejor beneficiaria, y la educación, ¿verdad? Municipal se veía más perjudicada. Y fue reemplazada por lo que hoy día conocemos como prueba de acceso a la educación superior. Y en ese transitar, ¿verdad? Esto a partir de varias movilizaciones que ustedes recordarán, el año 2017, bueno, todos los años han habido movilizaciones más o menos rimbombantes, pero en general el sistema de educación superior como que a nadie le gusta mucho, genera mucho descontento. Y ya para el año 2018, con la creación de la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior, lo que hace el Ministerio de Educación en el fondo es pasar de ser observador del sistema educacional terciario, ¿va? Porque eso era antes, estaban las universidades, estaba el CRUCH, estaba el DEMRE, y las universidades, muchas de ellas muy autónomas en la toma de decisiones, y en el fondo el que ponía el dinero era el Ministerio de Educación, pero era un espectador.
Y ya para el año 2018 lo que hace el Ministerio de Educación, en este caso, es tomar protagonismo y decir, ok, yo pongo el dinero, yo tengo derecho también a poner las reglas. E instala una subsecretaría de Educación Superior que no existía en aquella época, y además instala una superintendencia de Educación Superior donde los estudiantes ahora pueden ir a poner sus reclamos en caso de que no se hayan respetado las reglas o no se hayan seguido ciertos conductos que están o protocolos que deben tener las universidades o haya habido algún trato discriminatorio, por ejemplo. Que antes del año 2018, los estudiantes tenían que ir al CERNAC a reclamar. Y ya desde el año 2018 en adelante, eh, pueden ir a la Superintendencia de Educación Superior. Bueno, en este año, en el año 2018, el Estado toma más protagonismo y también ahí sí se planifica lo que va a ser la transición hacia esta nueva prueba de acceso a la educación superior que nos rige hoy en día, que está vigente desde el año 2022 en adelante, y entre medio, ese intervalo de tiempo intermedio, estuvo la prueba de transición, ¿ya? Que fue también coordinada por el DEMRE con apoyo de la Subsecretaría de Educación Superior. Eh, Entonces, surge la Universidad de Chile entonces como principal, como primera casa de estudio que fija las reglas para el ingreso. Esto se sigue masificando en la medida que siguen apareciendo nuevas universidades y siguen respetando, ¿verdad? Esta forma de selección. En el año 1996 se crea el DEMRE y las subsecretarías ya se comienzan a implementar desde el año 2019, con el objetivo de coordinar, elaborar, ejecutar y evaluar las políticas educativas en el nivel superior. El CRUCH hoy día pierde relevancia con la subsecretaría, eso igual hay que tenerlo muy en cuenta. El CRUCH, que era un órgano prácticamente rector de todas las de todo el sistema de educación terciaria hasta el año 2018, con la subsecretaría pasa a ser solamente un consejero o o un grupo de asesores, finalmente comprometido obviamente con la excelencia académica, con la vinculación también de las universidades, con la población, pero sigue siendo entonces más hoy día un consejero, pero sigue vigente. La subsecretaría en el fondo es la que toma las decisiones y la subsecretaría depende directamente del ministro de Educación. Bueno, el sistema actual es bien complejo y desde el año 2018 ya como lo pudimos ver, se complejizó. Tenemos muchos órganos, varios. Están por un lado las universidades, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, que ofrecen una amplia variedad de carreras técnico-profesionales y profesionales. Incluso hoy día también a nivel de posgrado también han crecido mucho en lo que es la oferta en las universidades. Tenemos al DEMRE también como órgano encargado de la administración de la prueba, de la coordinación, de la creación, fabricación, pilotaje, estandarización de la prueba y todo lo que tenga que ver con el engranaje de la fase de evaluación. De hecho, el DEMRE centraliza todavía lo que son las postulaciones, también, ¿no? El estudiante para postular a dar la prueba, para inscribirse, tiene que entrar a la página del DEMRE y a través de la página del DEMRE se puede inscribir a dar la prueba. Tenemos una subsecretaría de Educación Superior que funciona como rectora dependiente del Ministerio de Educación. Tenemos la superintendencia. Tenemos el Consejo Nacional de Educación, que funciona también como asesor, un segundo asesor, además del CRUCH. La diferencia está que el Consejo Nacional de Educación funciona como asesor a nivel de todo el sistema educativo, desde el nivel parvulario hasta la educación terciaria. Y en cambio el CRUCH está enfocado netamente en lo que es la educación superior y tiene una mirada mucho más científica también. Acá también juega un rol muy importante lo que es el Consejo Nacional de Acreditación, que se encarga, junto con el Ministerio de Educación, de formar comisiones encargadas de la acreditación de las universidades y también de la acreditación de las carreras. Ese es un rol muy importante. Eh, entonces son las encargadas de visitar, ¿verdad? Y otorgarle años de acreditación a la calidad de la educación que se otorga en esa casa de estudios. En general van de los 2, 3, 4, 5 hasta los 7 años es el máximo de acreditación. Como podemos darnos cuenta, son varios organismos, no es solamente las universidades nomás como pensamos, o el DEMRE, sino que son bastantes actores acá involucrados en lo que es el sistema.
que se complejizó en el año 2018 con esta ley, esta famosa ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que crea estas dos instituciones adicionales. Bueno, el Estado acá gana protagonismo, ya, eso hay que decirlo, el Estado gana protagonismo, y también fuerza, ejerce como una presión también hacia las universidades en la calidad de los servicios educativos. Entonces, si el estudiante no aprende, lo que pasaba antes era que el estudiante lo más probable es que, no, que iba a desertar del sistema educacional. Pero eso para el Estado también significa una pérdida de recursos económicos, porque en el fondo el tener un estudiante en la educación superior significa un costo, ¿verdad? Y en el fondo si el estudiante deserta, ese costo, ese gasto se pierde. Es como plata que se tira a un hoyo y desaparece. Entonces lo que hace el Estado es decir, ok, yo pongo el dinero, tengo entre 60 y un 70% de los estudiantes que estudian con gratuidad, pongo el dinero, pero también yo le exijo a ustedes, a las universidades, que ustedes se hagan responsables de que los estudiantes aprendan. Y así fueron apareciendo también, a partir de esa presión, programas de apoyo educativos en las mismas universidades. Por ejemplo, acá en la Universidad de Talca, por ejemplo, existe un programa que se llama CIMA, que es de apoyo a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales: autismo, déficit atencional, trastornos del lenguaje, y también otras problemáticas de salud mental. En la Universidad Católica del Maule también, la Universidad Autónoma de Cantalca también tienen estos programas, además de los programas de acceso especial, como son los programas PASE. Entonces se diversificó también los apoyos que requieren aquellos estudiantes en la educación superior. Si alguien requiere alguna adecuación curricular, que hace 5 años atrás era casi imposible, porque el estudiante era el que tenía que nivelarse al nivel de exigencia del profesor. Bueno, hoy día existen adecuaciones curriculares, ¿ya? O sea, el estudiante puede solicitar una adecuación curricular por una condición o por una prescripción médica. Ahora también, entre paréntesis, es importante que aquellos estudiantes que ingresan a la educación superior, que, eh, que tienen autismo, por ejemplo, o alguna condición, lo hagan a través de algún médico o del COMPIN, que les dé algún certificado, y con eso también van a recibir apoyo de parte de la misma institución educativa, que eso también es importante como tenerlo presente. Bueno, en relación a las instituciones de educación superior, que son súper importantes, bueno, actualmente nuestro sistema educativo cuenta con 16 universidades públicas estatales. Hay 9 universidades privadas, ¿ya? Pertenecientes al CRUCH. Entonces ya está la Universidad de Concepción, las universidades católicas, la Universidad Austral también son algunos ejemplos de este tipo de universidades. 35 universidades privadas que no pertenecen al CRUCH, que también otorgan servicios de una alta calidad, la mayoría, ¿ya? Donde está la Adolfo Ibáñez, por ejemplo. Eh, Está también la Universidad de los Andes, bueno, la Universidad Autónoma también, que tiene varias sedes en Santiago. Eh, Son 35 universidades privadas no pertenecientes al CRUCH. Hay 43 institutos profesionales y 54 centros de formación técnica. Ahora, si esto a nivel nacional. Ahora, si esto lo llevamos nosotros a una distribución de cómo se compone estas entidades de educación superior, vemos que del 100%, un 58,5% de la matrícula de educación superior se concentra en las universidades, que es un porcentaje alto, es casi un 60%. O sea, de 10 estudiantes, 6 van a la universidad. Un 31% va a institutos profesionales y un 10,2% va a centros de formación técnica. Ahora, en todos los casos, estos son datos del año 2023, de la prueba del año 2023, ahora para 2024, en todos los casos significó un aumento de la matrícula, y eso también es positivo. Aumentó la matrícula en comparación al 2022 en un 3,1% de las universidades, o sea, creció. También mostró un crecimiento un poco mayor los institutos profesionales, y también un poco mayor los centros de formación técnica. ¿Estará bien equilibrado el sistema o será quizás necesario, como pregunta,
ampliar la cantidad de institutos profesionales o centros de formación técnica. Esa es como una interrogante que nos surge. Yo creo, en mi opinión al menos, eh, claro, la Universidad Nacional Andrés Bello también, eh, sí, el CIADE, sí. En mi opinión al menos creo que es necesaria que haya más institutos profesionales. Se han fundado varios últimamente. Incluso hay institutos profesionales o centros de formación técnica que son estatales directamente. Hay otros que son privados. El primer instituto profesional que se formó fue el Santo Tomás, y eso fue en la década del 80. Entonces también son recientes en comparación a la historia de las universidades. El INACAP, por ejemplo, que nace también en la década del 80, nace a partir de un proyecto de Cercotec, así como una OTEC, pero después que se fue creciendo, 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 y ya tenemos INACAP, por ejemplo, en varias ciudades del país, también otorgando servicios de educación profesional y técnica. Bueno, de la matrícula total, de las personas que ingresan al primer año de educación superior, para este año fueron 345.499 nuevas matrículas. ¿Ya? 345.499. A las universidades ingresaron, de esas 345.000, 149.636 ingresaron a la universidad. 135.710 ingresaron a los institutos profesionales y 60.000 ingresaron a los centros de formación técnica. ¿Ya? Vemos también hay un aumento en la matrícula de los institutos profesionales que han sido una alternativa viable, completamente viable, con carreras también técnicas, incluso algunas también profesionales de ingeniería que incluso tienen una buena remuneración. Por lo tanto, también una buena alternativa de elección, los institutos profesionales. Bueno, la cantidad de estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema actual de los nuevos ingresos es de 10.059 y eso corresponde al 0,8% del total de la matrícula. Ese es un dato bien importante porque es primera vez que se realiza con la prueba 2023, que fue la del año pasado. Fue la primera vez que se toma en cuenta aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales que ingresan al sistema. Por lo tanto, es un dato que es relevante ver cómo evoluciona en el tiempo. Han habido dificultades, sí, con la permanencia de los estudiantes en la educación superior. ¿Ya? Ahora también hay que considerar pero ese es otro tema, eso ya estando dentro del sistema. Estos las personas que ingresan. Ahora hay que considerar también que no todos los estudiantes con necesidades educativas especiales declaran presentar alguna necesidad educativa especial o una discapacidad. Acá ingresan, por ejemplo, personas con sordoceguera, personas que tienen grave dificultad a la vista o la audición, bueno, el autismo, el déficit atencional que también hemos conversado. Bueno, ellos son probablemente ellos son este número, ¿verdad?, de personas que ingresan. Ahora lo más probable es que va a haber una cifra negra. Actualmente se estima que la necesidad educativa en Chile son cerca del 22-23% de la matrícula escolar. Entonces, un porcentaje alto, es uno de 4 estudiantes. Entonces, que haya tan poco ingreso también llama la atención. O sea, si lo miramos desde esa óptica. Y aquí vemos también otro gran desafío de cómo nosotros también favorecemos desde los mismos programas de integración escolar, conectamos, ¿verdad?, hacia lo que es la educación superior a aquellos estudiantes que sí muestran mayores capacidades, porque existen estudiantes que tienen talento, que tienen capacidades altas, que pueden rendir a un nivel de educación superior. Pero ese también es un tema que es relevante ver cómo le otorgamos espacio también o cabida a algunos estudiantes que sí tienen buen rendimiento a pesar de tener alguna limitación, alguna barrera para el aprendizaje, de origen neurobiológico, en este caso. Bueno, para la inscripción de la prueba de acceso a la educación superior se debe realizar a través del portal de inscripción del DEMRE y los estudiantes deben cumplir el requisito de haber egresado de enseñanza media. Es un requisito bien simple para ingresar a la educación superior, o sea, para rendir la prueba, en el fondo. Aquellos estudiantes que son extranjeros deben validar sus estudios y se debe demostrar o tener un estudio equivalente a el egreso de enseñanza media. Y con eso ya están en condiciones de poder rendir la prueba. Bueno, la prueba tiene un costo también.
hay que pagar alrededor de 40.000 pesos, si no me equivoco, para poder rendirla, aunque también se otorgan becas a algunos estudiantes. Bueno, ¿cuáles son las pruebas? ¿En qué consiste esta batería de pruebas que hacen, que generan este sistema? Eh, Tenemos pruebas que son obligatorias, eh, que son dos, ¿ya? La mayoría de las carreras, lo que entendemos nosotros como carreras generales, están ahí, se componen por dos pruebas obligatorias, que son las de competencia lectora, que antes se llamaba comprensión lectora, y la de competencias matemáticas, que antes se llamaba matemáticas, ¿ya? Ahora se llama competencia lectora y competencia matemática, y además es obligatorio que él o la estudiante, ¿ya? El aspirante a ingresar, deba rendir la prueba de historia y ciencias sociales y o, ¿ya? La de ciencias. Puede ser una de las dos o ambas, pero es obligatorio. O sea, la persona por lo menos debe rendir tres pruebas. En el caso de aquellas carreras que son específicas en matemática, como todas las ingenierías, como pedagogía en matemática, para que el estudiante pueda postular a esas carreras se le va a exigir, ya, nuevamente reitero, para aquellas carreras que son, que tienen como ingenierías que tienen una mayor exigencia desde el punto de vista matemático, se les va a exigir una prueba específica de matemáticas que es de mayor complejidad, que se llama la M2 o matemática 2. Entonces ellos, además de rendir la competencia lectora y además de rendir la competencia matemática 1, ellos van a tener que rendir la de competencia matemática 2, ¿ya? Y además tienen que rendir la de historia y o ciencias, una o ambas, ¿ya? Entonces, al menos, por lo menos, tienen que rendir cuatro pruebas si es que alguien quiere estudiar ingeniería o alguna carrera, ¿verdad?, afín a lo que son el área de las matemáticas. Bueno, hay muchas ingenierías. Bueno, esto es importante a aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales o alguna discapacidad también declarada. Ellos pueden solicitar que se les realicen ajustes, algún tipo de adecuación al momento de rendir la evaluación, o que se le otorguen a ciertos apoyos para poder garantizar la rendición de la prueba de acceso a la educación superior. Pero todo eso tiene que estar respaldado desde el punto de vista médico, ¿ya? No es como yo presento alguna dificultad y es necesario que alguien me ayude, sino que tengo que yo acreditar esa dificultad. Aquí surge una nueva pregunta. ¿Será suficiente las pruebas estandarizadas para la evaluación del sistema de educación superior? ¿Qué opinan ustedes en sus casas? Porque estas parecen pruebas más tipo SIMSE que pruebas más de tipo de acceso a la educación superior, ¿o no? Bueno, entonces yo creo que la mayoría va, bueno, ahí está Fernanda Figueroa dice no. Mauro Vilches, no, también dice que no, ¿cierto? Ahora la pregunta es por qué se implementan. No son suficientes ni del todo adecuadas. Claro. Ahora, si fuera un SIMSE de cuarto medio, yo creo que podría ser. Pero como para acceder, para que ponga en juego tus capacidades o que evalúen tus capacidades para tu ingreso a la educación superior, ya es otro tema, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todos coincidimos acá de que para poder ingresar a la educación superior debe haber un mecanismo mucho más complejo de acceso. Ahora, ¿qué significaría eso? Porque si nosotros reflexionamos y eso lo tenemos como desafío, como una barrera también, que las pruebas estandarizadas, al ser estandarizadas, aquellos que tienen menor preparación o menor entrenamiento en esas pruebas estandarizadas, que son los que no hacen preuniversitario, que son aquellos que no realizan ensayos SIMSE perdón, ensayos PAES, bueno, ese grupo va a estar en una desventaja, porque se ha demostrado a través de varios estudios de Román y Murillo, por ejemplo, por citar algunos, incluso acá en Chile también, se ha demostrado que aquellos estudiantes que tienen un entrenamiento especial para rendir pruebas estandarizadas tienden a obtener resultados más altos que aquellos estudiantes que no tienen un entrenamiento especial, ¿ya? Entonces, desde esa mirada, desde esa perspectiva también, por una preparación deficiente, también un grupo importante de estudiantes está quedando afuera. Yana dice, ya no, porque no son necesariamente, no muestran las habilidades que refieren al desempeño que necesita según el área del estudiante. Claro, por algo hay que empezar para saber cómo mejorar a futuro.
no son adecuadas, Fernando dice, sobre todo si hay habilidades del siglo XXI totalmente que no son medibles en una prueba, solo conocimiento y habilidad académica estandarizada. Exactamente. Sebastián nos pregunta, ¿es recomendable hacer un preuniversitario antes de rendir la prueba la primera vez? Mira, imagínate que un preuniversitario se realizan generalmente por 6 meses a un año y las personas que hacen preuniversitarios, Sebastián, eh, obtienen en general mayores resultados que aquellos que no hacen que no hacen en preuniversitario. O sea, si lo puedes hacer, bueno, buenísimo. Hay preuniversitarios gratuitos también, de los cuales vamos a hablar en unos instantes. Francisca dice, buenas tardes, tengo una consulta. En el caso de una persona sorda, ¿puede solicitar como ajuste adecuaciones o apoyos de un intérprete en LSH para rendir la Serena? Se debe ser, ¿o no? Chile para rendir la paz, intérprete LSH, no sé qué será. De así como puede hacer la solicitud. Claro, lo debe hacer a través del COMPIN. Con un certificado médico del COMPIN, yo creo que con ese documento debería acreditar eh, que requiere algún tipo de adecuación. ¿Ya? Eso se realiza al momento de hacer la postulación. Yo por lo menos nunca he ingresado, pero existe esa posibilidad. Yo me incluiría ítems de producción, tanto escrita como oral, claro, materna, idioma extranjero, sin conocimiento real. Hola, ¿qué piensa de hacer un publicitario en cuarto medio? Yo creo que un publicitario, Blanca, ayuda en tercero, en cuarto medio o un año después. A mí me gusta la idea de un año después, de cuarto medio, y ahí después hacer tranquilamente un publicitario, creo que es lo más conveniente. En cuarto medio creo que no es conveniente porque los estudiantes ya están bajo una presión bien intensa de lo que significa la prueba de fin de año, desde el punto de vista de la carga emocional que tiene. Eh, entonces yo recomendaría hacerlo o en tercero o hacerlo un año después en caso de que sea necesario hacerlo después de salir, en el fondo. Yo hacerlo tranquilamente. Ah, lengua de señas se refería. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, vamos a seguir. Lengua de señas chilenas. Muchísimas gracias. Carla tiene la mano levantada, Carla. Técnicamente, es que desapareció la manito. Ah, sí, ahora Carla, sí. lo podemos dejar igual para el final porque como este es un seminario, se supone que ya Sí, quedará al podemos final. dejarlo para el final. Carla, ¿te escuchamos? Hola, hola. Ahora sí, es que no Ah, sí. podía activar el micrófono. Quería consultar por las adecuaciones para los estudiantes con necesidades educativas especiales. ¿Eso se solicita al DEMRE o cómo se hace el trámite? Sí, está todo planificado previamente. Ya. Ah, ya, ya. Se tiene que solicitar a través del DEMRE, adjuntar. Hola, Mira, voy a averiguar de en qué consistiría ese tipo de adecuaciones. ok, Sé que se debe enviar un certificado médico que lo acredite y ahí probablemente también algún tipo de adecuación que el estudiante requiera. ¿Ya? ok, Sí, pero existe esa posibilidad. ok. Ahora, ese es Gracias. un dato. Sí, gracias, gracias, Carla. Beatriz tiene la mano levantada. Podemos también cederle la palabra unos segunditos. Sí, más que nada es como para complementar el tema de solicitar las adecuaciones que se realizan al momento de la inscripción de la PAES. Hay un ítem en donde ahí se describe específicamente las adecuaciones que requiere, en este caso, la persona que va a rendir la PAES, y también se adjunta el certificado del diagnóstico. Y luego de eso, también del DEMRE se comunican a través de un llamado para ver si es que las adecuaciones son las correctas, si es que necesitan otras y así. Oye, buenísimo, Beatriz. Muchísimas gracias por tu tremendo, tremendo aporte. Bueno, ahí está explicado entonces con mucho detalle en la misma plataforma. Se adjunta el certificado y después el DEMRE se encarga el contacto. Bien, la PAES evalúa habilidades, pero son habilidades más curriculares. Ya no evalúa conocimiento, porque son preguntas, por ejemplo, de quién descubrió América. Esa sería una pregunta como de conocimiento. O en qué año ganó
obtuvo Gabriela Mistral el Premio Nobel de Literatura, sino que evalúa habilidades que son de comprensión lectora y también habilidades que son de matemática, básicamente. Pero son habilidades muy escolares, sí, ya no son habilidades tan vinculadas con el mundo de educación superior o con el mundo laboral, tampoco. Y esa, en el fondo, también es una crítica importante a lo que son este tipo de mecanismos que funcionan como casi un Sims, en el fondo de cuarto medio. La diferencia es que no es obligatorio, pero sí un grupo importante de estudiantes sí se inscribe en este tipo de pruebas. Karen tiene la mano levantada brevemente, Karen, para continuar con el... Hola, hola, ¿me Hola, escuchan? Karen. Sí, Karen, te Sí, escuchamos. es que quería aportar también lo que dijo mi colega. Bueno, yo trabajo en un programa de integración y mis colegas hemos ayudado a subir o sea, hemos ayudado a los chicos a inscribirse. Y cuando tú entras a la plataforma, efectivamente, tú colocas las adecuaciones que tú necesitas y se suben los documentos que existen del programa de integración. Perfecto. Y hay una No, qué sala, bueno. pues yo también he sido evaluadora PAES y los chicos pueden pedir hasta una sala sola, sin ruido, los que tienen problema de concentración, son salas especiales. No, excelente. Oye, muchísimas gracias, Karen. Para que sepan que hay posibilidades para estudiantes con necesidades educativas especiales. De hecho, en la misma universidad también hay adecuaciones, pero también tiene que acreditarse a través del Compin o a través, bueno, ya en el caso de ser adulto ya sería a través del Compin, pero al ser estudiante eh, existen ese tipo de condiciones que hay que aprovechar. Eh, Felipe dice que nos evalúen si sabemos declarar impuestos. Claro, eso es como una... bueno, el panorama actual de la educación superior, continuando con la clase, actualmente las personas que se inscribieron para el año 2023 para rendir la PAES fue de un total de 275.005 personas, ¿ya? Ahora, fijémonos que son 275.000 y el sistema tiene 345.000, pero como la prueba PAES es para el ingreso a la educación superior, podemos concluir nosotros que de esas 275.000 personas, solamente 149.000, si casi 150.000, son las que ingresan a la educación superior, ¿vale? Y el otro grupo se distribuiría o no ingresaría a la educación superior, o algunos se van a institutos profesionales o a centros de formación técnica, ya que serían las alternativas. Eh, y lo que llama mucho la atención, y acá yo creo que hay otro desafío importante acá en lo que es el acompañamiento de estudiantes, tanto a nivel pedagógico como a nivel desde el área socioemocional, es la cantidad de estudiantes que se inscriben y no rinden la prueba de acceso a la educación superior. Miren, imagínense que tenemos un 82,8% de rendición. ¿Qué quiere decir eso? Que de estos 275.000, solo 230.000 estudiantes finalmente van a rendir la prueba. ¿Ya? Y tendríamos casi un 20%, un 17,2% de estudiantes que se inscriben, pero no la van a dar. Ahora, si analizamos los gráficos que están acá abajito, donde aparece el porcentaje de dónde proviene el estudiante que rinde la prueba de acceso a la educación superior, y lo analizamos en perspectiva desde el año 2017 hasta el año 2023, podemos observar que ha habido una disminución de estudiantes que provienen de liceos municipales y servicios locales de educación, pasando de 35% en el 2017, que no fue hace tanto tiempo, a un 29,9, a un 30% fue el año pasado, ¿ya? O sea, vemos una disminución también del estudiante y eso puede estar relacionado a una desmotivación del estudiante de educación municipal eh, por proyectar su futuro, ¿verdad?, hacia una educación superior y eso también significa un importante desafío para los equipos profesionales de los establecimientos educacionales. En el caso de los estudiantes particulares pagados, que son los que están en celeste, podemos ver acá que se ha mantenido relativamente estable, salvo el año 2021, que fueron un 17,2% del total de estudiantes que rindieron
la prueba hace años. Eh, Ahora, ellos concentran en general en Chile cerca de un 10% de la matrícula de todo el sistema educacional escolar. Por lo tanto, es como que casi, prácticamente casi todos los estudiantes de colegios pagados, casi todos dan la prueba de acceso a la educación superior. Y son los más motivados. Imagínense que en pleno periodo de pandemia, como fue el año 2021, eh, que fue ese año justo en intermedio de mayor gravedad de la pandemia, eh, se elevó porque la cantidad de estudiantes que rindieron fue más baja. Entonces eso hace que ellos estén más representados en el total, a un 17,2%. Pero luego ya caen a un 11,6 a un 11,5. Me corrijo, es cerca de un 7% la educación particular pagada en Chile. Y termina siendo acá, de los que rinden, un 11,5% actualmente. Y la gran mayoría de los estudiantes que rinden la prueba de acceso a la educación superior son provenientes de colegios particulares subvencionados. ¿Ya? Es decir, la mayor cantidad de estudiantes, y de hecho la mayor cantidad de estudiantes en Chile estudian la educación particular subvencionada con cerca de un 58% de la matrícula total del país pertenece a la educación particular subvencionada. Bueno, acá por lo tanto tenemos un nuevo desafío de lo que es el trabajar, ¿verdad? Lo que es la motivación, además de la calidad de la educación, es trabajar directamente la motivación con estudiantes del sistema público de educación. Eh, en el gráfico de la derecha nos muestra lo que es la distribución porcentual y la diferencia entre la educación científico-humanista, que es la naranja, y la técnico-profesional o TP, que es la que está en azul. Y podemos ver también que en general la gran mayoría de estudiantes provienen de liceos científico-humanistas, eh, de estudiantes que rinden finalmente la prueba de acceso a la educación superior. A diferencia de los técnicos profesionales que concentran una menor representación, y eso tiene mucho sentido porque en general la educación técnico profesional es menor, proporcionalmente hablando, es menor que la educación científico-humanista. Es decir, hay más liceo científico-humanista que liceo técnico profesional. Eh, de hecho, la gran mayoría de la educación particular subvencionada es científico-humanista, y eso se ve reflejado también en este gráfico. ¿Ya? Ahora, ¿existirá la posibilidad de que los estudiantes técnicos profesionales se proyecten hacia una educación superior? Bueno, ese es un desafío importante, porque se le ha dado mucho énfasis a la educación técnico profesional desde los últimos gobiernos, desde el gobierno de Piñera, por ejemplo, y luego el de Bachelet, Piñera, y actualmente a el gobierno de Boris. Se le ha dado desde el discurso, por lo menos, los últimos 4 periodos gubernamentales, se le ha dado mucho énfasis a la educación técnica profesional en los liceos. Se ha tratado de fortalecer, de potenciar. Pero la interrogante es: ¿eso en la práctica conecta con alguna política educativa que vincule los establecimientos educacionales técnico-profesionales con algún acceso directo especial hacia una carrera fin superior, sea de alguna universidad o de algún instituto profesional o centro de formación técnica? Bueno, esas son interrogantes eh, que deben ser respondidas, en el fondo. ¿Cómo fortalecemos la educación técnico-profesional que aloja a la mayor cantidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad? Si uno va, por ejemplo, a las ciudades céntricas, si alguien es de provincia, los liceos emblemáticos técnico-profesionales lo que hacen es concentrar matrículas desde los sectores más rurales o más periféricos de la ciudad, y justamente son aquellos que presentan un nivel de vulnerabilidad más alto. Eh, Se le ha dado énfasis también a la educación técnico-profesional, a que las personas también terminen su título técnico-profesional, es decir, que terminen su cuarto medio y hagan una práctica y después rindan un examen para poder obtener su certificado de título técnico-profesional, que en Chile en general existe una deserción alta a nivel técnico-profesional. O sea, la mayoría de los estudiantes de técnico-profesional no saca su certificado, su título.
Y eso también nos muestra algún problema también relacionado a la motivación. Bueno, ¿cómo es el panorama también por tipo de dependencia en los puntajes para el año 2023? El sector particular pagado en comprensión lectora obtuvo en promedio 748,9 puntos. Y en la educación particular subvencionada, que es la que estudia la mayor cantidad de la población en Chile, obtuvo 641,8 puntos, ¿ya? 100 puntos menos. La educación municipal, con los servicios locales de educación, obtuvo 607 puntos en promedio, que no es bajo, ¿eh? No es bajo para hacer en comparación a años anteriores. La educación en lo que es historia y ciencias sociales, acá vemos que en la educación particular pagada obtiene un promedio de 613 puntos, particular subvencionado 499 y los particulares y el municipal obtiene 473, o sea, cae harta, ahí sí que hay una distancia bien grande eh, con los particulares pagados, y un puntaje bien bajo para la educación municipal, y el particular pagado acá en matemáticas de 701, particular subvencionado 553, municipal 527. También ahí se observa una distancia grande de casi 170 puntos. Y en ciencias, el particular pagado obtiene 614 puntos en promedio, el particular subvencionado 504,4 y el municipal con los servicios locales de educación 478,9 puntos. También mostrando una diferencia y en general hay una distancia de alrededor de 130 puntos, en algunos más, como en matemática, 140, 150 puntos entre la educación municipal y la educación particular pagada, ¿ya? Eh, y esto nos muestra que hay una brecha estable, que esta prueba, la prueba de acceso a la educación superior, sigue mostrando las mismas brechas o brechas similares a las que mostraba la prueba de selección universitaria en lo que es, en lo que es los resultados obtenidos. Eh, y hubo una brecha bastante grande entre la educación municipal y la educación particular. Bueno, esto hay que considerar que para el año 2023 ya han pasado 8 años desde la implementación de la ley de inclusión, y la ley de inclusión, como muchos de ustedes saben, significó también la modificación del sistema de acceso a la enseñanza media. Y eso es relevante, ¿por qué? Porque este grupo del 2023 es un grupo que rinde la prueba de acceso a la educación superior con el SAE, habiendo ingresado primero medio a través del SAE, ¿ya? Es decir, ya no eran seleccionados arbitrariamente, ¿verdad?, por los sostenedores de los colegios o de los liceos, sino que lo hacían a través de un sistema que se supone que nivelan las posibilidades, las oportunidades de acceso. Y esto es lo que nos muestra en el fondo que a pesar de la ley de inclusión y a pesar del sistema de la implementación del sistema de admisión escolar, que se termina de implementar el 2018, 2019, eh, finalmente no se han visto los resultados que se esperan. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay que ver, obviamente uno puede concluir que es un fracaso las políticas públicas, la ley de inclusión y el sistema de admisión escolar. No, es muy prematuro, pero en el fondo ya en las primeras mediciones lo que muestra es que no hay una diferencia significativa con los años anteriores. Y en el fondo lo que busca el sistema de admisión escolar es nivelar, equiparar. Y especialmente la distancia entre el particular subvencionado y el municipal sigue siendo en algunos casos alta, ¿ya? De más de 9 puntos por lo menos, y eso ya desde el punto de vista estadístico es significativo. En este caso son de 40 puntos, 30 puntos. Bien, hablado a lo largo de esta presentación también sobre ciertos desafíos, hemos hablado de las pruebas estandarizadas que en el fondo uno si las entrena, ¿verdad? Bajo presión o contrarreloj también tiende a tener mejores resultados. Eh, Hemos hablado también sobre cómo se ha ido complejizando el sistema de educación superior. Y acá yo tengo tres barreras principales, ¿ya? La primera barrera es que a pesar de la implementación de la ley de inclusión y del mismo sistema de admisión escolar, que era lo que hablaba hace unos segundos atrás, y de que se han aumentado las carreras
y se han aumentado los cupos también de las carreras, que eso es algo que ha ocurrido, se observan menores oportunidades de acceso en estudiantes provenientes de sectores desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico. O sea, sigue siendo una educación segregadora y que pone muchas barreras para los desfavorecidos, ¿ya? En donde en promedio se obtienen 130 puntos menos que la educación particular pagada. Es decir, ahora lo que es positivo, fíjense que a pesar de la ley de inclusión, a pesar del sistema del SAE, a pesar del aumento de cupos y el equipo de carrera, todavía sigue quedando mucha gente fuera de sectores más desventajados. ¿Qué va a significar eso en el tiempo? Va a significar que aquellos estudiantes van a presentar menores oportunidades de especialización y eso significa también menores ingresos, porque todo va de la mano. Entre más especialización tiene uno, más puertas también laborales se abren y también mejores, más ingresos se supone que va a obtener. Una persona que no tiene educación superior hoy día, en el fondo es una persona que está en una desventaja, pero muy grande en comparación al resto. Y a veces uno piensa, porque yo también he pensado, digo, "Oye, hay hartos profesionales, como que las carreras están aumentando, ¿convendrá tanto estudiar o no?". Pero es el desde hoy día. O sea, sí o sí es como casi, o sea, no existe esa interrogante, no puede existir, porque es el desde hoy tener estudios superiores. Y de ahí viene ya lo que es la especialización y se está transformando la educación superior en lo que fue en su momento el cuarto medio hace algunos años atrás. Y hoy día todo parte con la educación superior, independiente de que los estudiantes se dediquen a otra cosa, porque muchos también siguen sus talentos, que eso también es un desafío pendiente de lo que es el proceso de acompañamiento socioemocional de estudiantes, que ellos descubran sus talentos reales, más allá de lo académico. Aquellas personas que siguen sus talentos y los llevan, ¿verdad? Y los explotan, también existe una alta probabilidad también de que les vaya bien, aun cuando ellos no logren iniciar o terminar estudios de educación superior. La Natalie dice que ya es exigencia de la educación superior, claro, como el desde. Estos puntajes corresponden a 1000 puntos máximo. Claro, sí, esto corresponde, la modificación, no, ¿hasta cuándo, hasta cuánto corresponde los puntajes? Felipe, ese no tiene que ver con el método de admisión, sino que con la calidad de educación de los establecimientos según el nivel de recursos que maneja. Claro, Felipe, pero la educación municipal sí maneja una alta cantidad de recursos. O sea, hay un tema de gestión también interna de recursos, que eso hay que reconocerlo. O sea, lo primero hay que reconocer que en el fondo la educación municipal ha presentado problemas de gestión interna y muchos establecimientos de educación, a mí me consta porque me toca visitar muchos colegios y no es tema para ellos si el estudiante estudia o no estudia, imagínate. O sea, ellos terminan el proceso con cuarto medio, con la licenciatura y listo, que se vaya. Y después viene el siguiente. Entonces, aquellos colegios que tienen establecimientos de enseñanza media, que tienen esa preocupación por el estudiante, de que ingrese a la educación superior, de que le vaya bien. ¿Qué te me da para? Sí, hijo, estoy bien. Demos un- entonces, va a depender mucho de cómo el establecimiento orienta a los estudiantes, cómo siente también esa preocupación especial para que el estudiante progrese en su vida y vaya más allá. Que eso también es parte de los desafíos del trabajo interno del acompañamiento. Entonces, ¿qué es lo que es necesario para que no se nos quede gente afuera, gente con talento especialmente fuera? Eh, es necesario que existan mecanismos de nivelación de estudiantes que de sectores más desventajados, especialmente aquellos estudiantes que tienen potencial y desean, ¿verdad?, acceder a la educación superior. Y en eso es importante que los sostenedores de los liceos municipales, servicios locales de educación, particulares subvencionados, ellos generen convenios, ellos, porque las universidades no tienen esa necesidad de hacerlo, pero sí lo tienen los directores y los sostenedores, de ir a las universidades e incluso poder implementar ciertos programas, por ejemplo, de reforzamiento con apoyo de ellos también, o de orientación vocacional con apoyo de las universidades. O hacer, como ocurre acá, por ejemplo, en Villa Alegre, que es una comuna cercana acá a Talca, hacia el sur, que me tocó visitar hace unos días atrás,
que ellos tienen, por ejemplo, un preuniversitario que tiene, que nace como con una alianza entre el DAEM, de una alianza entre el DAEM y la Universidad Católica del Maule. Entonces, a partir de una alianza, se logra que la universidad instale un preuniversitario allá en un colegio, en un establecimiento educacional, y lo es para justamente los estudiantes de la comuna. Bueno, irán o no irán, ese es otro tema, pero por lo menos está la posibilidad. Eh, Hay preuniversitarios gratuitos también, pero es necesario quizás promoverlos más. El acompañamiento socioemocional y vocacional también es lo mismo. O sea, el estudiante debe saber cuál es la oferta que tengo, cuáles son las posibilidades que me otorga el sistema, cuáles son las que mejor se orientan a mis talentos o a mis capacidades, cómo manejo el estrés también. Será importante ir a ensayo entonces, porque cada uno de los ensayos es una simulación, porque las simulaciones como técnica conductual son súper efectivas. ¿Cierto? Porque en el fondo es eso, ¿ya? Nada más es distinto cuando uno le dice, no, tienes que hacer esto, a cuando un estudiante vive en carne propia el proceso de simular realmente una evaluación. Entonces, son importantes que el estudiante participe de esos ensayos y que ese tipo de ensayos también se aplique en su establecimiento educacional. Bueno, la carga emocional, la carga familiar, especialmente en establecimientos, en niños y niñas, adolescentes ya, que son primera generación que se interesan en acceder a la educación superior. Bueno, ampliar el pase. Ahora alguien comentó que el pase no había dado resultados. Bueno, justamente hay un documento que elaboró el pase, en donde ellos muestran los resultados de la efectividad. Y si bien es cierto, hay una deserción escolar, se reconoce, perdón, académica, una deserción en educación superior, se reconoce que aquellos estudiantes que ingresan directamente a través del PAES, del PASE, que es un programa de acceso a la educación superior especial, para estudiantes que vienen de liceos desfavorecidos económicamente, eh, aquellos estudiantes de mejor rendimiento escolar que tienen capacidades, ellos tienen acceso directo a ciertas carreras, a determinadas carreras. Eh, y en aquellos estudiantes que tienen más alto rendimiento, en aquellos estudiantes seleccionados de los liceos municipales, aquellos que están dentro del 15% de más alto rendimiento, el pase ha sido exitoso. Incluso se califica como exitoso porque ellos han generado la movilidad social. O sea, ingresaron directamente, pero seleccionaron a los mejores. Ese 15% de más alto rendimiento de los estudiantes seleccionados lograron la movilidad social y en el mismo informe aparece que es como bien interesante que ellos han retribuido al país en el fondo lo que el país le ha dado a través de una educación, a través de mayores ingresos también que les permite su educación superior. Em, Priscila dice, sí, yo fui tutora, pasé casi toda mi formación universitaria y en base a mi experiencia es un programa muy bueno, claro, es un programa muy bueno. Ahora, hay otros programas, yo creo que el PASE no tiene tanta deserción, habría que investigarlo también con la deserción, pero sí tiene deserción los programas de necesidad educativa, que son otros programas distintos al PASE. ¿Ya? El PASE es como para estudiantes, para que ingresen aquellos estudiantes que tienen ciertas capacidades, para que ingresen directamente, pero hay otros programas que son para necesidades educativas. Y eso yo creo que ha tenido ahí mayores dificultades. Eh, entonces, esos son los principales desafíos para el acceso. Ampliar el pase también a otro grupo, una mayor cantidad de estudiantes también de alto rendimiento escolar. Bueno, para las universidades también es positivo tener estudiantes de, eh, con gratuidad, o sea, desde el punto de vista de la evaluación universitaria, el estudiante con gratuidad también es bien visto, o sea, tenerlos, ¿ya? Para el Ministerio de Educación, porque en el fondo se reconocen como institución también seria y de calidad. Este año se amplía 25% de mejor rendimiento. Claro, y una excelente noticia, Joana. Muchísimas gracias por
por esa información. Bueno, en segundo lugar, como otra barrera importante en el acceso, si bien ha habido un aumento en la incorporación de estudiantes con necesidades educativas especiales, esta sigue siendo baja en comparación a la realidad actual. Hoy día se estima que entre un 26 un 22 y un 28% aproximadamente, según información del CENADIS, existiría estudiantes con necesidades educativas especiales. Eso es una alta cantidad de estudiantes, pero de los declarados, al momento de matricularse, estos concentran solo un 0,8% de la matrícula. O no están declarando su necesidad educativa, o lisa y llanamente no están matriculándose, en el fondo. ¿Ya? O sea, están personas que están quedando fuera del sistema. Y eso es sumamente grave. ¿Por qué? Porque en el fondo estos estudiantes, bueno, cada uno es un ser humano, es una vida, tiene expectativas, tiene proyección de futuro. Y además existen programas de apoyo escolar, como son los programas de integración escolar, que se encargan también de fortalecer sus aprendizajes eh, para que puedan llegar de la mejor forma posible a lo que es su enseñanza media. Y sigue siendo un resultado muy bajo desde el punto de vista de la inclusión y de la diversidad. Bueno, para este caso es necesario, ¿verdad? Como desafío, informar acerca de las adecuaciones curriculares que nosotros conversamos acá, de que se pueden realizar a estudiantes. Muchas veces ellos no se atreven a ir nomás, o sea, ¿para qué voy a ir? Pero existen ciertas condiciones que se les pueden otorgar para que ellos puedan rendir una mejor prueba. Bueno, es necesario también informar a las familias acerca de los programas de apoyo psicopedagógico que existen al interior de las universidades. Todas tienen programas. Vincular estos programas también con los establecimientos educacionales, es decir, ir a los liceos, saber cómo trabajan, que los liceos vayan allá, también sepan cómo trabajan para tratar de un poco guiar la labor de sus estudiantes internamente. Ahora, la adecuación curricular que se realiza en la educación superior es muy distinta a la adecuación curricular de enseñanza media y ese también es un debate que debe generarse sobre el tipo de adecuación curricular y en qué medida se pueden eliminar objetivos de aprendizaje en la enseñanza media. ¿Por qué? Porque en la educación superior no se pueden eliminar objetivos, porque son resultados de aprendizaje, o sea, tienen que estar todos los resultados de aprendizaje para que el estudiante sea promovido. Entonces, es un tema ese que debe generarse en algún momento. Yo espero que eso se produzca. Eh, y lo otro también es que la educación curricular en educación superior en general consiste en que los estudiantes, es que la profesora hay que enviarle las guías al estudiante con anticipación. Ya eso es como son más superficiales de lo que se les realiza en la educación media. Y con justa razón, pues la educación superior no es un lugar de competencia, en el fondo, ¿ya? Donde se deben poner en práctica que ellos tienen que tener un esfuerzo, tienen que dar un esfuerzo adicional también por nivelarse, y eso significa también una mayor exigencia. Bueno, existen programas de apoyo también, que estos programas sí tienen una mayor deserción eh, escolar, pero se han ido fortaleciendo, ojo con eso, ¿eh? Se han ido fortaleciendo en las universidades, han ido contratando más profesionales en salud mental también, duplas psicosociales, educadoras diferenciales, psicopedagogas, eh, por lo tanto se han ido fortaleciendo justamente para brindar una atención de mayor calidad. Y también es necesario acá en este caso también fortalecer lo que es el apoyo socioemocional y pedagógico. En el caso, y finalmente, para ir cerrando, por no honor al tiempo, las pruebas estandarizadas deben ser complementadas con mecanismos, con otros mecanismos distintos a la prueba estandarizada. O sea, debe ser complementada. Ahora, en mi opinión al menos, creo que puede permanecer siendo estandarizada para algunas carreras. ¿Ya? Pero hay carreras que tienen que ver directamente con trato con población sensible, ¿ya? Como son los niños, niñas, adolescentes, como es la población mayor también, por ejemplo, que en esos casos, para el trato, por un tema de trato, de habilidades blandas, es necesario que las carreras tengan ciertos niveles de autonomía para también
fijar sus propios criterios internos sobre características de personalidad que son necesarias para el perfil del estudiante que ingresa. Las universidades tienen un perfil del estudiante, cada carrera tiene un perfil del estudiante, del egresado, y si tengo algún problema, algún estudiante con algún problema de salud mental grave, con alguna psicopatología, por ejemplo, para que no ingrese a ciertas carreras como pueden ser, no sé, psicología, como puede ser terapia ocupacional, en donde se requiere una mayor sensibilidad y ciertas habilidades para el trabajo directo con niños. Ya, en eso sí que ha sido algo una materia pendiente. Eh, y también es necesario, diversas investigaciones han demostrado que aquellos estudiantes que reciben un entrenamiento para estas pruebas estandarizadas también tienden a rendir mejor. Por lo tanto, también se generaría eh, un adiestramiento más que realmente una evaluación de capacidades. De hecho, hay ciertas preguntas de las mismas pruebas que aparecen en ensayos de ciertos preuniversitarios también. O sea, en el fondo como que, no sé cómo lo harán, pero yo me acuerdo que cuando en un preuniversitario aparecían algunas preguntas que eran pruebas en ese momento de la PSU. No todo el ensayo Simpson, pero sí, no todo el ensayo PSU, pero sí en algunas preguntas. Entonces, en ese sentido también es necesario que si se va a mantener este sistema de pruebas estandarizadas, es necesario nivelar las oportunidades para aquellos estudiantes que no tienen el acceso a un preuniversitario o a rendir constantemente lo que son estos ensayos PAES. Bien, nos pasamos harto del tiempo, pero eh, claro, ahora hay que tener cuidado porque por eso deben ser transparentes estos mecanismos y objetivos, porque si no sería muy subjetivo y podría quedar gente fuera o se podrían generar, no sé, malas prácticas también en la selección o podría haber algún trato discriminatorio, alguien quejarse de aquello. Entonces, tiene que ser algo bien objetivo. Acá señalan, por ejemplo, alguna prueba de orientaciones vocacionales para estudiantes, que sería extraordinario. O una evaluación con el test de Zuliger también. Claro, en este caso me imagino, Sebastián, que para casos de población sensible, no sé, pedagogías, psicología. ¿Cómo se puede conocer los programas de apoyo psicopedagógico de las universidades? Bueno, ingresando directamente a las mismas páginas de las universidades, Carmen. ¿De dónde eres? Si nos puedes comentar, Carmen, de dónde eres. Para ver seguro las universidades están cercanas y buscar ahí algún tipo de programa. Pero todas las universidades tienen. De Coyhaique, claro, hay universidad en Coyhaique que parece que sí. Parece que hay una universidad estatal, si no me equivoco. La de Aysén solamente, claro. Habría que buscar entonces en la Universidad de Aysén un programa de apoyo educativo. Pero de que lo hay, lo hay. Trini, terminamos. Pasados. Mucho. Ya. ¿Y qué va a Gracias. pasar con la ronda de preguntas? Porque igual dimos voz durante el seminario. Igual Ah, tiramos las sí, tres también. preguntas. O puede ser alguna opinión que absolutamente con la entrevista con el estudiante. Pamela, claro. Pamela Olavarría dice que la entrevista con el estudiante también es súper necesaria. Felipe dice sorteo. No, yo creo que el sorteo. Yo creo que una broma, ¿verdad? Una buena broma. Es un sorteo. Y al que le tocó nomás. Claro, la entrevista debe haber una fase. De hecho, en Estados Unidos se caracteriza por ser un sistema mucho más autónomo y la universidad fija sus propias reglas de ingreso a su propia casa, en el fondo. Y acá en Chile está en un sistema muy centralizado que descansa en el DEMRE y realmente descansa en el DEMRE porque en el fondo el del DEMRE es el que hace todo el proceso de gestión. O sea, habiendo educación superior, subsecretaría de educación superior, en el fondo el DEMRE es el que hace todo el trabajo y, bueno, eh, literalmente descansa en el DEMRE. Y todas las universidades están a disposición del DEMRE, siendo del CRUCH o no del CRUCH, pero todas que forman parte de este sistema de educación superior. eh, Mantienen esa metodología de selección para el acceso a la educación superior.
Tiare Aliaga dice, ¿cómo estos desafíos se acentúan y se podrían abordar desde la educación para las jóvenes y adultos? Y qué pregunta. Mira, yo creo, honestamente, Tiare, bueno, me imagino los CEIA, ¿cierto? Los Centros Integrales de Educación para Adultos, que son súper importantes para la nivelación. Hoy día que hay una población migrante también alta, que también ha significado una presión desde el punto de vista de la matrícula para los centros de educación para adultos. Mira, creo que en este caso hay que ser bien conscientes con los estudiantes sobre sus capacidades, sobre sus hábitos también, porque no todo es talento, sino que también hay hábitos que deben desarrollarse para que les vaya bien. Y desde esa mirada trabajar y trabajando personalmente con aquellos estudiantes que se animan a rendir la prueba de acceso, eh, y trabajando con ellos lo que son eh, las carreras y las competencias, también estudiar los perfiles de egreso, estudiar las competencias básicas de las carreras y conectarlas con las competencias personales para ir viendo si se acomodan más a un instituto profesional o un centro de formación técnica o a una carrera universitaria. Nosotros, yo me acuerdo que en un momento tuvimos, que fue un gran mérito, fue un establecimiento educacional que estaba cerca de mi casa, cuando yo era joven, y el gran mérito es que ese centro adulto mayor, perdón, no era un centro adulto mayor, era un centro de educación de adultos, eh, tuvo un estudiante que rindió una prueba de educación de una PSU en esa época, y era como algo que destacaban ellos, que decía, y tuvimos un estudiante que rindió la prueba. O sea, fue como algo, y después, no sé, parece que hubieron dos estudiantes como el año siguiente. Eso era para ellos algo significativo. Y no saben cómo les fue, probablemente no les fue bien, pero fue para ellos bien importante el hecho de rendir. Y ahí hay un tema actitudinal que es bien relevante del querer inscribirte y rendir la prueba. ¿Ya? Y eso también es como que hay que reconocerlo. Yo en el caso, Thierry, respondiendo a tu consulta, una opinión bien personal, creo que es necesario trabajar ahí lo que son las competencias y lo más práctico posible. ¿Ya? Por eso creo que la educación, los centros de formación técnica son una alternativa, considerando que no sé, creo que casi todos están con gratuidad, eh, para la educación de adultos, pensando en su especialización también. Ahora hay que ver otro de los desafíos que no tocamos acá, pero necesario, la educación superior tiene desafíos de renovar las carreras también. Deben aparecer carreras nuevas, ofertas nuevas, porque en el fondo el mundo ha ido cambiando digitalmente o virtualmente, y eso es un tremendo desafío también de en qué medida también aparecen nuevas carreras con nuevos profesionales que conecten con este mundo más virtual o con la ciencia también, y desarrollen, ¿verdad? Y exploten, ¿verdad? Ese campo, ese terreno. Porque si seguimos con las mismas carreras tradicionales, en el fondo nos estamos alejando más de ese mundo más del siglo XXI, como hablábamos delante del siglo XXI. Bueno, Estamos opinión. listos. Entonces, Sí, eh, muchísimas gracias. Desde ya le agradecen por su respuesta y quedamos encantadísimos con respecto a su exposición, súper clara y enriquecedora, obviamente. Les dejamos una última vez esta información en pantalla para que sepan dónde encontrar esta profundización de lo que hoy nos expuso eh, nuestro queridísimo ponente Pablo Muñoz. Ya, estamos listos muchas entonces. gracias. Si se quiere despedir, no sé, decir chau chau. Sí, bueno, eso. Muchísimas gracias a todos ustedes por la participación en este espacio de aprendizaje. Fue muy breve, un tema que da para mucho. Bueno, lo espero entonces en el curso a quienes se inscriban. Vamos a profundizar más en detalle estos temas. Vamos a ver algunos test también que puedan servir para evaluar estados ansiosos en personas, para ir haciendo como un monitoreo, un seguimiento. Sí, va a estar bien interesante, va a estar bien entretenido. Así que eso, pues lo espero. Cuídense, que tengan una buena noche y mañana un excelente miércoles. Ya, nos vemos. Chao, chao.